Muy buenas tardes a todos. ¿Cuántas personas en este momento hay, o con el mando a distancia, o con el móvil, o con el ordenador, están sintonizando nuestros canales, tanto YouTube como Facebook, y también, lógicamente, a través de la televisión diocesana, que nos da esta cobertura y nos hace este servicio magistral para nuestra preciosa escuela de oración? Escuela número 19. El tiempo vuela, pero el catecismo no se nos acaba, sino que cada vez que nos reunimos en torno a nuestro arzobispo y aquí en la presencia de Jesús sacramentado, intentamos meternos de lleno en estos puntos que nos van enseñando, enviando la palabra y la palabra a la vida. Estamos todavía en el capítulo primero, viendo los distintos modelos de oración que a lo largo de toda la Iglesia van apareciendo. El otro día era la oración de petición. Terminábamos todos haciendo peticiones, haciendo esa oración aquí en la presencia de Jesús. Y después de esta oración de petición del sábado pasado nos toca hoy el tercer modelo de oración en el seno de la Iglesia, la oración de intercesión, que va a abarcar los números del 2634 al 2636 del Catecismo de la Iglesia Católica. Magistral, fíjense, se abre el catecismo en el punto 2634, la oración de intercesión. La intercesión es una oración de petición, lo vimos el otro día, la oración de petición. Pues una oración de petición que nos conforma, dirá el catecismo y nos explicará nuestro obispo, nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres y de los pecadores en particular, y por tanto, dentro de ellos, tú y yo. La intercesión, que es mediar entre dos partes a partir de tener una relación íntima con Dios. Según el catecismo, la intercesión consiste, fijaos bien, en pedir en favor de otro. Ella nos conforma y ella nos une a la oración de Jesús, que intercede junto a Dios Padre por todos los hombres y, como hemos oído, en especial por los pecadores. Así la intercesión debe extenderse también incluso a los enemigos. El catecismo escribe: interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Don Francisco seguro que nos explica esto muy bien. Preciosa idea del catecismo. Así, cuando rezamos, entramos en sintonía con la misericordia de Dios. Misericordia, dar amor de tu corazón a nosotros, que en tu presencia nos sentimos necesitados y miserables. En el tiempo de la Iglesia, dice también el catecismo, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir? Que se participa en la intercesión de Cristo cuando yo intercedo por alguien o rezo por alguien. Pues que Cristo delante del Padre es intercesor, reza por nosotros y reza haciendo ver al Padre, dice, las manos, sus llagas, porque Jesús físicamente con su cuerpo está delante del Padre. Así Jesús es nuestro intercesor, y rezar es un poco hacer como Jesús. Intercedemos todos en Jesús, siempre unidos a Jesús y nunca sin Él, al Padre por los demás. Eso es interceder. En esta oración, por tanto, el que ora no busca el propio interés, sino el de los demás, hasta incluso por todos aquellos que nos difaman, nos persiguen o calumnian, por aquellos que piensan que nos hace el mal o de veras nos lo hacen. Preciosa también sobre esto la idea del Papa Francisco en su catequesis. A la oración, dice él, le importa el hombre, simplemente el hombre. Quien no ama al hermano no reza seriamente. Se puede decir, en espíritu de odio no se puede rezar bien, en espíritu de indiferencia no se puede rezar bien. La oración solamente se da en espíritu de amor. Quien no ama, dice el Papa, finge rezar, o él cree que reza, pero no reza. ¿Por qué? Porque le falta precisamente el espíritu para orar bien, que es el amor.
Así, cuando un creyente movido por el Espíritu Santo reza por los pecadores, idea preciosa también, no hace selecciones, no emite juicios de condena, reza por todos. Y al rezar por los más débiles y al rezar por los pecadores, sin darte cuenta, estás rezando por ti mismo, porque todos nos metemos en ese saco necesitado de una misericordia de Dios continua. No somos mejores que nadie, todos somos hermanos en una comunidad de fragilidad, de sentimientos, de sufrimientos, y en el ser pecadores ahí nos unimos. Por eso, y así termino, una oración podemos dirigirle hoy al Señor con el Salmo 143. Señor, no es justo ante ti ningún viviente, ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, todos somos deudores que tienen una cuenta pendiente. No hay ninguno que sea impecable a tus ojos. Señor, ten piedad de nosotros. Y con este espíritu la oración será fecunda. ¿Por qué? Porque vamos con humildad delante de Dios a rezar por todos. En esto se adelantó el mismo Jesús en la cruz. En estas claves de esta catequesis de nuestra escuela diocesana de oración, mirando a Jesús, que está aquí presente en la Eucaristía, es un acierto que nosotros tratemos de transmitir esta escuela diocesana de oración desde la práctica. No es teoría sobre la oración, es orar, es orando. Se aprende a orar orando. Siempre lo digo, que como a nadar. Si quiere nadar un chico, tiene que tirarse a la piscina, si no, no aprendemos a nadar. Tenemos que tirarnos, y eso es un poco el objetivo principal de esta Escuela Diocesana de Oración desde nuestra Delegación de Espiritualidad, que, como ha explicado muy bien don Jesús como delegado episcopal, estamos ahora mismo en la oración en el tiempo de la Iglesia. Mirad, en este artículo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, si yo tuviese que poner un nombre a cada una hasta ahora, pero solo un nombre o una realidad que se entendiese de cada una de estas maneras de oración, no sería muy difícil retenerlas. Por ejemplo, en el tiempo de la Iglesia, ¿qué es la bendición? Decir bien. Dios dice bien de nosotros, nosotros cuando bendecimos, decimos bien de Dios y de los demás. ¿Qué es la adoración? La palabra, arrodillarse. Arrodillarse, eso es la adoración. Aquí lo estamos viendo en esta capilla de adoración eucarística. Siempre recuerdo, y me ha hecho mucho bien, Eti Ellison, esta mujer judía, que dice que cuando ella empieza a arrodillarse es cuando empieza a descubrir las actitudes de lo que significa la adoración, lo que significa presentarse delante de Dios. ¿Y qué es la oración de petición? ¿Qué palabra podríamos decir de la palabra petición? Pobre. Porque solamente piden los pobres, los ricos nunca piden. Si yo me siento rico de cualquier cosa, a mí cuando a veces me dice alguien, yo no pido nunca nada a Dios, bueno, pues eres un rico. Pues yo sí le pido a Dios, y le pido muchas cosas, porque las necesito. Por eso la Iglesia pide tanto, porque se siente pobre. Los ricos nunca piden, de ningún tipo. Los que tienen, ¿cómo van a pedir la salud si la tienen? Pues pedirán los que son enfermos. Como si no tienen ningún apuro, ¿cómo vas a pedirle a Dios ayuda? Y por último, la que vamos a empezar ahora, que sería la oración de intercesión, que ya ha dado unas pinceladas Jesús bastante profundas. Mirad, ¿qué diferencia hay entre petición e intercesión? Pues aparentemente muy pocas. Pero hay una que para mí es clave. Yo pondría la palabra intercesión, orar con la vida. Es verdad que la petición tú pides a Dios. Es muy fácil entender, por ejemplo, como una madre pide por su hijo. Una madre pide por su hijo, muy bien, una madre pide por su hijo, le pide la salud, pero cuando una madre intercede por su hijo, es que está toda su vida, las 24 horas del día, con esa delante del Señor, intercediendo para que el Señor la escuche. Esta es la diferencia. Pedir sería, aunque sea muchos momentos, pero sería como una cosa más de tipo intermitente, eso sería la petición.
Mientras que la intercesión es pues lo que hace Jesús en la carta a los hebreos. Estaba en el seno del Padre, dice la carta a los hebreos Jesús, cuando se encarna en el seno purísimo de la Virgen y dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces dice que está ahí para interceder por nosotros como el único mediador entre Dios y los hombres. Está intercediendo ya desde que se encarna. O sea, la actitud de intercesión es una actitud como más constante. Y de hecho no solamente se puede pedir con la boca, pero interceder se puede interceder de muchas maneras. Recordad, por ejemplo, a Moisés, cuando intercede es que levantaba las manos y le tenían que poner, porque cuando las manos se le venían abajo, pues entonces vencían en la batalla a los enemigos. Entonces, ¿qué hacía él? Pues entonces le sostenían los brazos para que pudiese. Eso es interceder. Porque no está basado solo en un momento, sino que es una vida. Por eso si yo pudiese poner una palabra intercesión, diría orar con la vida. Como la alabanza es estar vivo, porque eso lo dice un salmo. ¿Quiénes están vivos? Los que te alaban, Señor. Los vivos son los quienes te alaban. Los muertos no te alaban. Esto significa. Vamos entonces al número 2634. Vamos a ver estos 3 textos. Después tenemos aquí unos hermanos y unos amigos que darán testimonio, como hacen siempre con sus canciones, y que recuerdo el bien que están haciendo. Me lo recuerdan muchísima gente desde casi todas las partes del mundo donde nos llaman. América, de Miami llamó el otro día una persona para comunicarlo, de tantos y tantos lugares. Están diciendo el bien que les hace. Dice así. Y por supuesto de toda nuestra diócesis, que es más dirigida a pueblos, la parroquia, los movimientos, las comunidades, las cofradías, todas las actitudes orantes que hay en la Iglesia, porque es una escuela diocesana de oración, de toda la diócesis. Y tampoco se privilegia una manera de orar. Todas las formas de orar son válidas. Me acuerdo que al don Baldomero Jiménez Duque, un gran maestro de espiritualidad, decía que probablemente haya tantas formas de orar como personas. Porque cada uno ora según, por supuesto, el criterio del Espíritu Santo, pero cada uno ora también según la luz que vive, según su fuerza, según su momento, según su circunstancia. Por lo tanto, es verdad que para todas las formas de oración hay unas cuantas realidades que son comunes a todos los orantes. La presencia de Dios, el dar gracias, el pedir perdón, la adoración, todo esto que estamos viendo forma parte de lo que podríamos llamar lo esencial de la oración. Pero luego hay tantas maneras de orar como orantes. Pero nosotros hemos recogido todas las que hay en la Iglesia diocesana. No está quedando nadie. Y si alguna queda, nos llamáis, nos escribís, nos ponéis un email y decir, oye, falta esta realidad, pues también la ponemos. Porque todas, hasta las más sencillas y más humildes, tienen su sentido en nuestra vida. Por eso dice en los 1634, la intercesión es una oración de petición, ¿ve? Es de petición, pero que no conforma muy de cerca con la oración de Jesús al Padre. Es de petición, ¿de acuerdo? Pues también pides, también te presentas pobre, pero de conformación, te conformas tu vida al corazón de Cristo, que vive para interceder por nosotros. El ejemplo que os ponía de una madre, no se conforma a decir, yo esta mañana ya he rezado por mi hijo, le he pedido que mi hijo se recupere de la salud y ya estoy. Bueno, será una petición. La intercesión sería, estoy constantemente presentando a mi hermana, a mi hija, a mi amigo, a este sacerdote, a esta religiosa, estoy constantemente intercediendo por él. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, el único intercesor, el único mediador, el que intercede de noche y de día, de noche y de día. O sea, tú cuentas con la oración de Jesús por ti como yo, como también la Iglesia. Qué precioso es cuando le dice Jesús a Pedro, Pedro, que yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. También Jesucristo intercede por cada uno de nosotros, por todos, por los obispos, los religiosos, consagrados, los laicos, por todo el mundo. Él también
está delante del Padre intercediendo por nosotros. Por eso intercede a favor de los pecadores, en particular, de los pecadores. ¿Cuánto tenemos que orar por los pecadores, interceder por los pecadores? Hace unos días leía otra vez, ya por muchas veces, la historia de un alma de Teresita de Lisieux, cuando Santa Teresita, la primera intercesión que hace es por un condenado a muerte, que estaba en toda la prensa, había salido en toda la prensa entonces de Francia, que le iban a matarlo, estaba condenado a muerte y no había hecho ningún gesto de arrepentimiento. Y entonces decían, pues se morirá, por supuesto, sin sacramentos y sin nada. Y Santa Teresita de Lisieux fue su primera captura. Voy a interceder por este pecador, y le encomienda al Señor. Cuando llegan los primeros periódicos siguen diciendo que sigue sin cambiar de actitud, pero ella confía en que el Señor ablandará su corazón e intercede por sus almas, como dice ella, intercede por sus almas. Y cuando llega el momento, dice el periódico, que besó el crucifijo y se arrepintió. Y dijo Santa Teresita, es la primera captura que me da, el primer hijo de pecador que me da el Señor para que yo le cuide y rece por ellos. Y dice Santa Teresita que fue como su primera acción que vio fruto, porque tantas veces rezamos nosotros y no, aparentemente no tenemos fruto, ¿no? Pero es orar, interceder sobre todo por los pecadores. En esto recuerdo y agradezco la impresionante labor de la vida contemplativa en la Iglesia, de los monasterios, de tantas y tantas personas, de tantos y tantos enfermos que interceden. Mire, todos mis dolores por los pecadores. Recordamos también a Fátima, a los niños de Fátima, cuando Francisco hacía sus sacrificios. ¿Por qué los hace Francisco? Intercedo por los pecadores, porque Jesús está muy solo, intercedo por los pecadores. Y así podríamos decir Lourdes también, con Santa Bernardita, intercesora también. Y sigue diciendo algo que es muy hermoso, dice, es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Está refiriéndose a Jesús, pero también a los que de noche y de día interceden. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a aquellos que interceden de noche y de día? Por ejemplo, este texto le conmovió mucho a un autor belga que a mí me encanta, Jean Lafrance, que tiene publicado muchos libros. Y él escribió un libro que yo nunca lo entendí. El último libro suyo, de este gran autor belga, se tituló Día y Noche. Y yo nunca entendí el título, Día y Noche. Pero lo explica él. En un momento de su vida le detectan un cáncer muy fuerte, muy terminal, y le dicen que va a morir. Y en efecto murió. Él cuenta cómo le pedía mucho al Señor personalmente que le librase, pero la aceptaba, pero le pedía al Señor. Y entonces dice que lo que a él le movía más a pedir era esta frase del Evangelio, que puso título después a su libro. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a aquellos que interceden de día y de noche? Que es un texto del Evangelio. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a los que interceden de día y de noche? Esta es un poco nuestra actitud, día y noche pedir al Señor e interceder. Por eso es fundamental esa oración de intercesión. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. El Espíritu Santo es el alma de nuestra oración. Esa es la misión del Espíritu Santo. Cuando yo le digo a los jóvenes con una expresión así como muy, si queréis, muy vulgar, pero muy clara, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Una manía. La manía del Espíritu Santo es bajar y formar en nosotros a Cristo. Baja sobre el seno de María, nace Jesús. Baja sobre Pedro y los apóstoles con María en el cenáculo, nace otra vez Cristo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Pero siempre que baja el Espíritu Santo es para formar a Cristo. Porque el Espíritu Santo no tiene más que formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso intercede
y esto es muy bonito, a favor de los santos, es segundo, e intercede por nosotros. Por eso, cuántas veces descubrimos en la oración cantidad de luces que no sabemos. Mira, a mí una cosa que me impresiona mucho en la vida y que el que más he visto yo que lo desarrolla es San Agustín, es el maestro interior. Hay una frase de Jesús en el Evangelio que dice: cuando tengáis que dar testimonio de mí y os lleven a los tribunales, no os preocupéis, que yo daré testimonio por ti. El maestro interior hablará por vosotros. Y San Agustín también se lo pregunta: ¿y cuál es ese maestro interior? Y dice: el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, de tal manera de que todos los que estáis aquí me seguís a través de esta maravilla que son los medios de comunicación, la radio, la televisión, YouTube, todos los que estáis llevando estos programas, en que vamos a hacer pronto ya el próximo número 20, por tanto, y que haremos, si Dios quiere, durante mucho tiempo. Estamos explicando todo el catecismo de la Iglesia Católica, la última parte sobre la oración. Pues estoy convencidísimo de que os ha pasado a todos como me ha pasado a mí. Un amigo, una persona, una amistad, alguien que te ha dicho: oiga, ¿se acuerda lo que usted me dijo? Me ha cambiado la vida, me ayudó muchísimo, me ha hecho muchísimo bien. ¿No sabe usted que aquello que me dijo durante mucho tiempo me ha mantenido en mi vida? Y tú le dices: es que ni me acuerdo. No se lo dice porque le voy a decir nada, es que ni me acuerdo lo que te he dicho, ni sé. Pero el Señor, a través de esa intercesión del Espíritu Santo, como maestro interior, te ha utilizado al servicio de los hermanos y ha ido creando en ti lo que se llama ese maestro interior, que dice San Agustín, de tal manera de que muchas veces hemos dado respuestas que no dependen de nosotros, pero esas respuestas han sido claves en la persona. ¿Cuánto bien me hizo aquello? Usted me dijo un día, ¿se acuerda que usted me... ha sido que Dios nos ha utilizado al servicio de los hermanos? Esto significa, por eso, el Espíritu Santo intercede para que cada uno de nosotros ilumine a los demás, ayude a los demás. Pasamos al 2635. ¿Qué significa interceder? Y ahora viene a decir el Catecismo de la Iglesia Católica todo lo que significa interceder. Y cada palabra que dice, como todo el Catecismo, es que realmente no tiene desperdicio. Es de una profundidad y de una... está muy aquilatado. Primero dice, interceder es pedir en favor de otro. Claro, en favor de Cristo, al Padre y por los hermanos, en favor de otro. Porque nosotros, bueno, podemos vivir un poco aquello que dice preciosamente los prefacios, para que al vernos desvalidos el Señor y sin méritos propios, venga nuestra ayuda. Al vernos desvalidos y sin méritos propios, venga nuestra ayuda. Pero aquí es pedir en favor de otro. Es desde Abraham, que intercede, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. ¿Qué hay que pedir? Lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Cuando hice la visita pastoral, recuerdo que me dijo una señora algo que me ayudó tantísimo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va a usted? Dice, yo estoy al gusto de Dios. Estoy al gusto de Dios, no a mi propio gusto, no a mi propio, al gusto de Dios. Se dice en muchos sitios, en Extremadura, Castilla, en Andalucía. Es muy como también la gente te dice con mucha sencillez, te dice a veces, ¿cómo está usted? Y a veces el obispo que te lo pregunte, y te dice la gente, no estoy muy católica. Digo, hombre, no digo usted ante el obispo no está muy católica. Es una expresión que significa que está enferma o que está con muchas limitaciones, ¿no? Mire usted, señor obispo, no estoy muy católica. Hombre, pues tiene que estar católica, sobre todo la que te está visitando el obispo, ¿no? Pero lo que quiere decir esa mujer es de una gran profundidad. ¿Cómo estamos? Pues al gusto de Dios, no a mi gusto, sino al gusto de Dios. Esto nos cuesta mucho porque normalmente todos nos solemos echar muchos pulsos contra Dios y nos cuesta mucho aceptar su voluntad. Nos cuesta mucho esa frase famosa de la Madre Maravilla de Jesús, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Es muy difícil eso.
echamos ese pulso. Por eso, ¿cómo se sabe que uno está intercediendo? Cuando tiene un corazón misericordioso, como Abraham. Fijaros que Abraham, cuando intercede ante Dios, ¿cómo va bajando de misericordia? Señor, y si encuentras 100 justos, y si encuentras 80, y si encuentras 40, y si encuentras 10, y si encuentras tal, y si encuentras... Y estoy seguro que si hubiese seguido, el Señor se lo hubiese concedido, porque es verdad que justo no hay ninguno. ¿Por qué dice Jesús, no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores? Porque es que no hay ningún justo, todos somos pecadores. El único justo que hay es Jesucristo. No hay ningún justo. Jesucristo y la Virgen, por supuesto, María, en previsión de los méritos de Jesús, pero no hay ningún justo. Por eso esto es lo que si Abraham le hubiese dicho, y si hubiese habido un justo, porque él tampoco se consideraba justo, pues Dios hubiese actuado, como siempre, con misericordia. En el tiempo de la Iglesia, estamos viendo de la intercesión en el tiempo del Antiguo Testamento, Abraham, pero en el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, claro. En Cristo. Todo es por Cristo, con Él y en Él, en nuestra vida cristiana. Con tan buen amigo, como decía Santa Teresa, de Jesús, todo se puede padecer. Es la expresión, fijaros qué bonito, de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? A veces lo pregunta uno a los niños en la catequesis, que me dé un santo la comunión. Hombre, que eso no es la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Pues que lo mismo que existe una corriente de pecado, y cuánto daño hace esa corriente de pecado, esa maldad, hay una corriente de gracia y de misericordia y de amor y de santidad, que son los santos, que como dice preciosamente un prefacio, son los mejores hijos de la Iglesia y los intercesores eficaces en el cielo. Eso dice el prefacio, los prefacios de los santos. Por tanto, y esto es importante, es expresión, la intercesión de la comunión de los santos. Los cursistas de cristiandad que hemos tenido no hace mucho aquí dando testimonio, tienen esa frase que les marcó mucho de Pío XII, una frase preciosa de Pío XII. Es un misterio por el cual la salvación de muchos y la santidad de muchos depende de la intercesión de otros. Y por eso cuando hay un cursillo, una utrella, unos ejercicios espirituales, pues hay mucha gente que intercede, la batería intercesora que está ahí, pidiendo y rezando. Eso significa. Y muchos interceden diciendo, no con una petición que voy a rezar en misa para que sea muy bien el cursillo, que sería pedir, sino con la intercesión. Voy a estar todo el día ayunando por vosotros, para que sea un cursillo que cambie la vida, porque está mi esposo que lleva mucho tiempo apartado de Dios, o está un hijo mío que tiene muchos problemas, o está este amigo que estuvo a punto de caer gravísimamente en la droga y está saliendo. Todo eso, en el fondo, es la intercesión como comunión de los santos. Dice, en la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Recuérdese, por ejemplo, a Esteban y sus verdugos como Jesús. Cuando yo confirmo a los chicos y chicas, que he confirmado muchísimos en mi vida, pues recuerdo, son ya 14 años de obispo, recuerdo que casi siempre les cuento las 3 claves de ser cristiano para mí. Lo esencial para un cristiano es haberse encontrado con Jesucristo, vivirlo en la Iglesia y amar perdonando. Para mí esa es la clave, la caridad que perdona. Y al final siempre suelo contar un par de anécdotas. Esta que voy a contar la cuento menos, pero me impresionó mucho. Lo escuché que un día Juan Pablo II se reunió con todas las madres que habían asesinado a sus hijos las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas pues era un terrorismo internacional tan salvaje pues como ETA, Al-Qaeda, pues todo el terrorismo internacional, todo lo que es de terrorismo son salvajes. Es como aquellos que dicen que matan en nombre de Dios, pues ese Dios no puede existir, porque Dios no puede querer la muerte de nadie, como estamos diciendo ahora en la Cuaresma. Dios no quiere la muerte de nadie, sino que se convierta y que viva. No puede querer la muerte, Dios quiere la salvación.
Pues las madres se reunieron, pero muchas, con el Papa Juan Pablo II. Y todas aquellas madres, una de ellas, siempre lo cuento porque llevaba también un collar, como una especie de... y llevaba una fotografía aquí de su hijo. Y hace pues lo que yo hice, al Papa se levanta a nombre de todas las madres que habían asesinado a sus hijos, las Brigadas Rojas, que habían sido mucho. A veces iba uno al cementerio de Roma y veía los cientos de jóvenes que habían asesinado. O los mataba la Brigada Roja, muchos de ellos, o la droga, o el SIDA, era tremendo en aquellos momentos de tantos cientos, miles de jóvenes que morían en esos momentos, los años 80 o 70 o 90, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y entonces, aquella madre delante del Papa saca dice con aquel que llevaba la fotografía como en una medalla, decía: mire usted cree, su santidad, que yo voy a olvidar a mi hijo y cómo ha muerto. Tengo 50 fotografías en mi piso, en mi casa, donde él murió 7, 8. Lo tengo por todos sitios, hasta aquí le tengo. Por eso, mire usted, nosotras decimos una cosa, y claro, si no olvidamos a nuestros hijos, ni olvidamos cómo ha muerto, ¿cómo vamos a olvidar que fue asesinado? Nos cuesta mucho el perdón, lo que está diciendo, la intercesión del perdón. Pero mira, ¿sabe lo que decimos nosotras, su santidad? Que aunque nos cueste olvidar, perdonamos. Y le dice el Papa Juan Pablo II: eso es ser cristiano. Sí, Señor, así es. Porque olvidar, a veces, como dice una canción, olvidar quien pudiera. A veces quitarse del alma recuerdos que apenan. No es fácil olvidar. Olvidar es una sanación. Perdonar no, perdonar es la voluntad que yo tengo de perdonar. Y eso podemos tener todo el deseo de perdonar, pero olvidar no. Olvidar es una sanación. Y eso es don del Espíritu, fruto del Señor, fruto de tragar muchas horas de oración. La persona que ora mucho llega a reconciliarse y llega a sanar sus heridas. La inmensa mayoría de las heridas las puede curar una profunda vida de oración. Eso está claro. Pero olvidar, ¿quién pudiera? Por eso aquella madre recibió el apoyo del Papa. A lo mejor pensaba: pues como usted no olvida, me ha perdonado. ¿Pero qué culpa tengo yo de no olvidar? Olvidar, quien pudiera, quitarse del alma recuerdos que apenan. Y le dijo a la madre aquello: aunque me cueste olvidar, perdono. Y entonces seguramente que el Papa, ya no creo que hubiese más, pero el Papa le dijo: pues intercede por todos estos, por los pecadores, por los que han hecho tanto daño, pide por ellos, reza por ellos. Porque lo dice Jesús en el Evangelio: rezad por los que os persigan. Orad por los que os hacen daño. Como hacía Jesús, que rezó por sus verdugos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O San Esteban, el primer mártir, el protomártir. Y terminamos ya con el número 2636. Dice así. Es muy hermoso lo que digo, estos números del catecismo, es precioso, porque uno descubre que cuando los lee profundamente, yo sé que muchos me seguís, incluso me ha sorprendido mucho, hace poco me llamaban de Extremadura y me llamaban también de Valladolid, algunos que me decían: vamos a comprar el catecismo de la Iglesia Católica, no teníamos, le digo, un compendio, no, comprarlo, eso es un tesoro. Porque es lo último que ha dicho la Iglesia de una manera tan definitiva sobre la fe. Por lo tanto, tenemos que tenerlo. Es más, cualquier tema que podáis meditar o reflexionar, lo encontráis en el catecismo. Tema moral, tema actual. Buscáis el índice de temas y os puede decir lo que dice la Iglesia sobre todo, sobre cualquier tema, incluso los más actuales. Cuidado de la tierra, armamento, eutanasia, aborto, todo lo que queráis saber. En el Catecismo de la Iglesia Católica tiene explicado de un modo sencillo, no digamos sobre la oración, que estamos viendo nosotros, la parte cuarta. Fijaros lo que dice en el 2636, y ahora ya se fija en la intercesión de las primeras comunidades. Dice: las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación, intercedían unos por otros. Se encontraban en la fracción del pan, en la comunión de los bienes, en la intercesión.
¿Cuánta gente pide y reza, intercede, no? Intercede. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio. ¿Qué hacemos en la misa? Que cuando celebramos la Eucaristía no existe ninguna petición que quede al margen del interés de la Iglesia. Pedimos por todo. Papa, los obispos, sacerdotes, laicos, bautizados, luego para la paz del mundo, por los enfermos, los difuntos, los agonizantes, las pandemias, y todo pedimos. Porque todo lo humano es digno de ser vivido y todo lo humano le interesa a los discípulos de Jesús. Él intercede también por las comunidades, por las comunidades. Qué importante sería, como existen, gracias a Dios, por ejemplo, la oración de las madres o la intercesión de las madres que hay en tantos pueblos de nuestra archidiócesis, oración madre que se llama, o como le llamáis muchos de vosotros, se reúne un grupo de madres a rezar por sus hijos. Fantástico. Y qué bonito sería que un grupo se reuniese también a rezar un rosario, otra oración, y que pidiese por la parroquia. Vamos a rezar por las intenciones. Bueno, el apostolado de la oración es lo que hace. La intercesión por el Papa, los obispos y los párrocos, las parroquias. En el fondo es esa intercesión. También por las comunidades. Ahora, cuando hemos iniciado esas 2 o 3 iniciativas que hemos tenido nosotros con los monasterios en nuestra archidiócesis, que son tantos monasterios contemplativos, hay tantos monasterios, una de las cosas que hay de los amigos de los monasterios es por esto, para que también se pida por los monasterios, para que tengan y el Señor les ayude en sus momentos difíciles, que tengan la salud, las vocaciones, pues por todo, porque son hermanas nuestras también, ¿no? La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, no conoce fronteras. Lo mismo que es lo grande que es el cristianismo, ¿no? Es un corazón universal. No ocurre siempre ni en todas las realidades. Cuando uno viene a cualquier ámbito cristiano, no le pedimos ni carné, ni de qué religión es, no decimos nada. En Cáritas están acogiendo a todo tipo de personas constantemente, porque nuestro corazón es como el de Cristo universal, ¿no? Y entonces no hay fronteras. En la intercesión no hay frontera. Pedimos por todo, porque todo lo humano nos interesa, todo lo humano. Y esto hace mucho, es muy impresionante en la gente que conoce por primera vez el cristianismo, la universalidad del cristianismo, el corazón abierto, la intercesión sin fronteras. No, tú pides solo por los tuyos, no, tú intercedes por los tuyos, no tú, solamente tu familia, solamente tu tribu, solamente tú, por todos, y fijaros, por todos los que están constituidos en autoridad. Pedimos por todos los que están constituidos en autoridad, el rey, gobierno, cuando sea en sus momentos, por la paz del mundo, por los gobernantes. Pedimos por todos, pero es que ya lo dice, porque algunos dicen, ¿por qué tenéis que pedir por...? Pero es que con lo mal que lo hacen, pues porque son también, si son pecadores también tenemos que pedir por ellos, ¿o no? No estamos diciendo que la intercesión también es por los pecadores, pues tenemos que pedir por todos. No vais a decir, tú es que ese no merece que nadie interceda por él. Hombre, ¿cómo me puedes decir eso? Toda persona es digna de nuestra intercesión, toda persona es digna de nuestra intercesión. Por lo tanto, pedimos por la autoridad. Ahí tienen los textos. 1 Timoteo 2:1 y dice Timoteo, para que tengamos paz, tenemos que pedir. Por los perseguidores también, lo que decía antes también, por los que nos hacen daño. Por los perseguidores también pedimos, para que se conviertan. Pero le pedimos también por ellos, por los perseguidores. Por la salvación también de los que rechazan el Evangelio. De los que rechazan el Evangelio. También pedimos por ellos. Porque hay que pedir por ellos, hay que interceder por ellos, ¿no? Esa anécdota con la cual termino tan impresionante de la Madre Teresa de Calcuta, que está narrada muchas de esas cosas en un famoso libro, La ciudad de la alegría, que luego se hizo película, La ciudad de la alegría. Allí vivía la Madre Teresa Calcuta cerca de la diosa Kalí, donde tenían ella las casas del moribundo, ¿no? Y un día sale ella a pedir y pide por esas calles
y hubo uno que le molestó que una monja con el sari le pidiese y le escupió en la mano. La Madre Teresa de Calcuta, sin decir nada, se limpia y le dice: vale, muy bien, eso para mí, pero para mis pobres, ¿qué me das? ¿Ves? Eso es la intercesión. Eso es la intercesión. Porque intercede con las palabras, intercede con la vida, intercede con el testimonio de su vida, intercede con todo. Por eso vamos a escuchar a estos hermanos nuestros, estos cantos y este testimonio que, como siempre, muchos de vosotros nos recordáis lo que os conmueve y lo que os ayuda. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré, y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Los testimonios que en cada escuela de oración vamos escuchando intentan también, en cierto modo, meternos pues en este espíritu de oración que tanto nos ayuda. Hoy nos acompañan Tonio y Candela. Viven en Toledo desde siempre. Son esposos y padres de 4 hijos. Profesionalmente se dedican a la banca, a la enseñanza. Actualmente pertenecen a la parroquia de Santa Beatriz de Silva y vienen acompañados de Juan, su yerno. Ha cantado, ha tocado la guitarra, pero fijaos cuántas veces, si a mí eso me duele mucho, madres o padres vienen a ti como sacerdote y te dicen toda la vida educando a mi hija o a mi hijo cristianamente y resulta que ahora viven separados. Yo siempre le digo, como don Francisco, hay que saber esperar. ¿Qué les pasó? Juan, su yerno, y su hija los invitaron a un retiro del proyecto de amor conyugal. Los hijos invitaron a los padres se engancharon y ambos, desde entonces, en proyecto de amor conyugal, un proyecto diocesano, les está ayudando a rescatar a cientos y cientos de matrimonios y acercarlos a Dios. Escuchamos su testimonio. En presencia de Cristo sacramentado, buenas tardes, don Francisco, buenas tardes, don Jesús. Bueno, somos Toño y Cande. Nos han pedido que hablemos de nuestra experiencia de oración como matrimonio. Todavía nos preguntamos por qué a nosotros, pero queremos responder con gratitud porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Pedimos a la Virgen y al Espíritu Santo pues, que nos iluminen para poder compartir esta experiencia de oración. Llevamos 28 años casados y Dios nos bendijo con 6 hijos, 2 de ellos en el cielo. Fuimos educados en 2 familias de tradición católica. Nuestros comienzos en la vida espiritual son muy distintos. Yo en un colegio religioso donde se cuidaba la formación y Toño, sin embargo, pues en un internado no recibe la formación religiosa suficiente. Bueno, la primera comunión poco más, pero él siempre se sintió muy cuidado por Dios. Para dar una pequeña pincelada, Toño se reencuentra con la Iglesia en nuestro noviazgo, recibiendo la confirmación a los 28 años, un año antes de casarnos, y yo soy su madrina. Nos casamos y queríamos vivir nuestro matrimonio pues, y formando una familia desde la fe, apoyados en la Iglesia. Poco a poco vamos avanzando en la oración, respetando los ritmos de cada uno. Con los niños pequeños comenzamos a visitar el santuario de la Virgen de Fátima, a la que desde entonces toda la familia tiene mucha devoción. También intentamos unirnos a otros matrimonios, pues para compartir nuestra fe a través de convivencias, cursillos de verano. Bueno, esto duró pocos años y decidimos vivir nuestra vida de fe y oración pues en la parroquia. En estos momentos pues ya parecía que nuestra vida de fe y de oración pues estaba como muy consolidada. Yo yendo a mis misas diarias, mis adoraciones o incluso mis retiros, y Toño pues viviendo a remolque de mi vivencia y sin compartir nada de su vida espiritual. Él, por ejemplo, asistía a misa dominical, educaba a los niños en la fe, pues me facilitaba a mí todas esas salidas a misa, a retiros, pero como él me dice, pues acomodado a una fe y a una oración que no le exigía demasiado compromiso. En esta etapa, pues la vida de oración, su vida de oración es un poco seca y costosa. Bien, esto no nos llenaba a ninguno. Entonces yo rezaba y deseaba que Toño me acompañase espiritualmente, pero cuando yo lo comentaba él se agobiaba mucho. Entonces fueron pasando los años, la oración se convirtió en mi oración, mis ratos ante el Santísimo, mis retiros, mis misas. Claro, esto con el paso del tiempo, la adolescencia de los hijos, problemas familiares, pues nuestro matrimonio sufre un gran desgaste y al no encontrar un apoyo espiritual necesario, pues pasamos unos años de desierto interior. Providencialmente y convencidos ahora de que la Virgen de Fátima quiere rescatar nuestro matrimonio, en 2019 somos invitados a participar en un retiro de Proyecto Amor Conyugal, proyecto que nace del corazón de María en Fátima, para sanar, reconstruir, fortalecer y renovar esta preciosa vocación a la que somos llamados los esposos, y vivirla como Dios la pensó, descubriendo la verdad del matrimonio a través de las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo y la alegría del amor según el Papa Francisco. Salimos transformados en la visión de nuestro matrimonio. Por primera vez veíamos el matrimonio como una verdadera vocación querida por Dios desde el momento de la creación y que había que vivirla desde Dios y para Dios, donde Él nos pensó el uno para el otro desde el principio y que nuestro sacramento nos hace un solo cuerpo, y en un solo cuerpo solamente puede haber un espíritu, un solo corazón y, por tanto, una espiritualidad común. Que a pesar de nuestras diferencias, que lejos de separarnos, como se piensa muchas veces, son necesarias porque nos complementan y enriquecen. Este retiro fue capaz de transformar en 48 horas nuestro matrimonio y el de otros muchos, y hemos sido testigos de numerosas conversiones, hasta de matrimonios separados y divorciados, que son verdaderos milagros, con las gracias que la Virgen y el Espíritu Santo derrama sobre ellos. Nuestro amor salió transformado y fortalecido. Habíamos aprendido cómo amar con un amor verdadero
y yo por primera vez deseaba hablar de Dios, compartir mi intimidad espiritual con Cande, lo que ella tanto había deseado y que para mí hasta entonces había sido imposible. Hablar de Dios abiertamente con ella y poco a poco abriéndome también a los demás, con una alegría y un deseo inmenso de vivir nuestra vocación con Dios en medio de nosotros, fortaleciéndonos. El retiro nos transforma, pero también nos proporciona las armas para volver al mundo y enfrentarnos con nuestra realidad cotidiana, donde sufrimos fuertes tentaciones para volver atrás a nuestra vida anterior. Y una de estas armas para perseverar en este nuevo camino es la oración conyugal. Esta oración no es un diálogo entre los esposos, porque lo importante no es comunicarse, lo importante es comunicar un bien. Y en nuestro interior no solo hay bien, al contrario, nuestro corazón, si no está en el Señor, suele acumular mucha basura, y de lo que hay en el corazón habla nuestra boca. Y al final transmitimos basura, porque es el pecado lo que nos separa. En esta oración, los esposos, compartiendo un amor de comunión entre nosotros y Cristo, y con Cristo, nos ponemos en su presencia, siendo conscientes de nuestra pequeñez, para poder entrar en una relación íntima y personal con Él, que es fuente del amor, en una actitud de escucha, para recibir lo que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros y a nuestro matrimonio. Nosotros comenzamos con una canción o una oración al Espíritu Santo y después en silencio nos ponemos en presencia de Dios, sabiendo que le hacemos presente, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Leemos juntos el Evangelio y en oración personal contemplamos cómo actúa en esa escena del Evangelio, cómo actúa Cristo en esa escena del Evangelio. Y aprendemos de Él qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a nosotros y a nuestro matrimonio. Y posteriormente volvemos a rezar con Él, pero esta vez en alto, abriendo nuestra intimidad que tenemos con Dios a nuestro esposo o a nuestro cónyuge. Así como Cristo mostró la intimidad de su corazón a su esposa, la Iglesia, orando en alto al Padre en presencia de los apóstoles. También es un momento para repasar el día y pedir perdón, primero a Dios y después a nuestro cónyuge, por las faltas iluminadas durante la oración. Terminamos dando gracias a Dios por los frutos de esta oración. La vivencia cotidiana de la oración conyugal produce muchos frutos y consecuencias en nuestra vida. Dios quiere que le amemos amando a nuestro esposo como Él le ama y mirándole como Él le mira, como su pequeño hijo que es, que nos ha entregado como un don para llevarnos el uno al otro la santidad. Construimos ese amor cada día con entregas y renuncias a uno mismo, renuncias a los propios criterios, saliendo de nuestros juicios y de nuestros gustos, buscando siempre agradar al otro, acogiéndole en su pecado, porque cuando menos se lo merece es cuando más me necesita. También hemos visto muy importante el ser rápidos en pedir perdón y en perdonar, porque así impedimos que los sentimientos negativos aniden en nosotros, como el orgullo o los rencores. Y esto también ha sido un ejemplo para nuestros hijos. La oración conyugal también nos ha ayudado a conocernos interiormente, a estar atentos uno del otro, reconocer sus dificultades y estar prontos a acudir en su ayuda, pero no desde nuestros criterios, sino que en oración recibimos de Cristo la ayuda que el otro necesita. Aviva en nosotros la alegría de tener a Dios tan cerca y la necesidad de hacerle presente en nuestra vida, ofreciéndole pues nuestro día, nuestra familia, nuestros trabajos como sacrificios y viendo cómo Él está con nosotros, fortaleciéndonos, alentándonos a confiar y abandonarnos en su providencia. El amor de Dios es expansivo y esto lo hemos notado en nuestra propia familia, con nuestros hijos. Nuestra práctica cotidiana de oración conyugal, el rezo del rosario diario en el que son invitados nuestros hijos, aunque no siempre participan. El ambiente familiar ha cambiado totalmente. Es un ambiente alegre en el que compartimos
pues nuestras experiencias espirituales, y ellos se van abriendo a compartir las suyas, a compartir sus dificultades, y las vemos como ocasión de crecimiento interior y de abandono en Dios. Para sustentar este amor necesitamos vivir los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía a diario, porque es imprescindible recibir y hacer crecer este amor que solo lo recibimos de Cristo, este amor de comunión. El cuidado de la confesión frecuente para renovar la vida de gracia y limpiar la mirada hacia nuestro esposo. Y, por supuesto, la actualización de nuestro sacramento, porque es un sacramento vivo y cada vez yo hago presente a Cristo cada vez que recibo, me entrego a mi esposo, acogiéndole incluso, pues eso, como decimos, en sus caídas. Nuestra oración ha cambiado radicalmente. Primero porque ha sido como una muerte al yo individual y ha sido un renacer a un nosotros. Cuando incluso hacemos oración personal, pues experimentamos que ya no rezamos para nosotros mismos, sino que siempre estamos presentes el uno en el otro. Por supuesto, siempre presente a nuestros hijos para que Dios haga su obra en ellos. También nos ha abierto a la oración comunitaria por las necesidades encomendadas, por los enfermos, la Iglesia, los sufrimientos de tantos matrimonios, separaciones, la conversión y el perdón de todos los pecadores. Nos ha abierto a una visión de la Iglesia como verdadero cuerpo de Cristo en la que todos estamos unidos. Y luego surge un deseo inmenso de comunicar y compartir la belleza de nuestra vocación con otros matrimonios, y especialmente a los que están en dificultad, dando gratis lo que hemos recibido gratis. Las dificultades principales se producen porque el matrimonio está obligado a vivir en el mundo y está continuamente bombardeado por las cosas del mundo, que muchas de ellas son tentaciones con apariencia de bien, para apartar la mirada de Cristo como fuente de amor. Sor Lucía, la última vidente de Fátima, en una de las últimas apariciones de la Virgen, recibió el mensaje que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Y así está sucediendo. Y hoy vemos a tantos matrimonios y familias en proceso de destrucción. Pero también nos dejó un mensaje, no solo de esperanza, sino de certeza. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. María, Reina del matrimonio y de la familia, ruega por nosotros. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, tú eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Pues terminamos delante del Señor esta hora de catequesis o la oración siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos dentro de una semana, el sábado próximo, también explicando esos aspectos fundamentales de la oración cristiana. Concretamente nos tocará la oración de acción de gracias, cómo nuestra oración tiene que ser una continua acción de gracias al Padre por Jesucristo en el amor del Espíritu Santo.